Buenos días a todos. Ya vamos a empezar la actividad. Gracias por la paciencia. Buenos días o buenas tardes, según en qué parte del planeta estén. Ahí pues nos consta gente de Perú, Chile, España, Colombia y algunos otros países más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este evento querido por la magnífica Universidad Norbert Wiener. Sabemos que Latinoamérica aún está luchando contra el virus, por lo cual les deseamos mucha fuerza de ánimo y paciencia. Aquí en España hemos pasado el peor momento, ya estamos reanudando poco a poco actividades y esperamos que pronto se supere en todo el planeta. Vamos a ingresar a más usuarios. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer al doctor Sergio Rodríguez Silva por haber aceptado con extrema generosidad esta invitación a exponer. Gracias por su tiempo y por su labor dedicada a la enseñanza odontológica, fruto de su gran experiencia en cirugía. El doctor, si me lo permiten, es uno de los mayores exponentes de la técnica de Curie, seguramente a nivel nacional y posiblemente también en ámbito internacional. Colabora con los mayores expertos a nivel mundial sobre técnicas de regeneración, como por ejemplo el Dr. Urban, y tiene una actividad formativa muy intensa en España y a nivel internacional. Les invitamos encarecidamente a visitar sus redes sociales para ver su trabajo, sus cirugías y de paso seguirlo, apoyarlo con likes y preguntándole hoy, como en las redes, todas las dudas que tengan sobre regeneración. Y finalmente, antes de empezar, bueno, no me he presentado, les pido disculpas. Mi nombre es Simón Alberto, de la empresa Dental Innovation. Estamos para ayudar a coordinar este evento junto con la universidad. Antes de empezar, queremos agradecer a la doctora Brenda Vergara, directora de la Escuela Académica Profesional de Odontología, y a la doctora Jessica Araujo, responsable de internalización de la EAP, que han hecho posible este importante intercambio y proyecto internacional. ¿Sí me escuchan? Perfecto. ¿Empezamos entonces? Ok. Pues bueno, es un placer enorme el estar aquí, el poder compartir con todos ustedes este seminario online. Desde luego la tecnología sin duda es un medio que tenemos aquí al alcance de todos y que es, desde luego, francamente, hace el mundo muy próximo. Tanto para lo bueno como es esto, como por desgracia para lo malo, como es el tema este del virus que está teniendo esta prevalencia y este riesgo para toda la población. Espero que ustedes estén bien y sus familias también, y que poco a poco, siguiendo las medidas estrictas que recomienden en cada país, pues por favor podamos dar un paso adelante y recobrar la normalidad. Estamos emitiendo desde España. Soy el doctor Sergio Rodríguez, desde Madrid. El objetivo de esta webinar es compartir con todos ustedes mi experiencia clínica en el campo de la reconstrucción de maxilares atróficos, centro de la técnica con hueso autógeno. Le explicaremos paso a paso el por qué y el cómo. Quiero agradecer, desde luego, a la doctora Brenda Vergara, como directora de la Escuela Académica Profesional de Odontología, así como a la doctora Jessica Araujo como responsable de internacionalización de dicha escuela en la Universidad Norbert Wiener de Perú, por generar esta oportunidad, y desde luego a Simón como responsable de Dental Innovation por evidentemente llevar a cabo los medios y la organización de este evento, que espero que sea de su interés y de su agrado. Luego, al final, tendremos preguntas, respuestas. La idea de este es que sea algo para compartir. Dicho esto, empezamos. Yo soy licenciado en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela y me he formado en implantología y prostodoncia. Y ahora también colaboro desde hace bastantes años como profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, pero actualmente, aparte de esa labor docente, mi trabajo fundamental se centra en el campo de la regeneración ósea, y en mi experiencia
pues de más de 15 años centrado en la implantología y en los últimos años en la regeneración de hueso, pues bueno, voy a intentar compartir con ustedes pues cuáles los desafíos que nos encontramos a la hora de tratar y de reconstruir maxilares, sobre todo y fundamentalmente desde el punto de vista vertical, que es el mayor complejidad y desafío de tratamiento que tenemos actualmente. Como pueden ustedes apreciar, voy a ver si puedo minimizar aquí el chat. Como ustedes pueden apreciar como pueden apreciar en esta imagen clínica, bueno, nos encontramos con este tipo de situaciones. Habitualmente nos encontramos con defectos óseos que pueden ser asociados a muchas causas, pero desde luego, por lo menos en mi práctica diaria, la inmensa mayoría son asociados a fracasos de tratamientos implantológicos previos. A veces con implantes que llevan colocados pues, más de 15 años o de 20 años, donde evidentemente los conocimientos sobre la implantología y sobre la predictibilidad del tratamiento, así como los criterios de éxito, que ya no es que el implante se mantenga integrado, sino que se mantenga integrado en salud y sin ningún tipo de incidencia, tanto en tejidos duros y evidentemente en tejidos blandos, y que cumple una estética y una función adecuada, es decir, ya el criterio de éxito no es que el implante se mantenga integrado. Los nuevos implantes, nuevas superficies, quiero decir que toda la investigación y el desarrollo que ha habido en este campo, evidentemente no son los conocimientos que teníamos hace 20 años, pero sin lugar a dudas, también en España nos encontramos con fracasos tempranos de implantes, muchas veces por mala praxis, otras veces pues, por malos tejidos, por soluciones erróneas o por diferentes motivos que acaban generando unas atrofias importantes de hueso que imposibilitan la colocación de fijación de titanio, en este caso de implantes, que imposibilitan la colocación de implantes cortos, es decir, implantes de hasta 5 milímetros, por ejemplo, o sea, no se pueden ni colocar esos implantes y por lo tanto las alternativas que nos quedan de tratamiento son o bien regenerar o bien tener que utilizar otro tipo de prótesis. Si son extremos libres no queda más remedio que sean prótesis parciales removibles, y si hay la opción de poder hacer alguna prótesis fija sobre dientes, pues el tener que hacer lo que llamamos un puentes, ¿no? Aquí estas imágenes clínicas ya nos van dando una idea de qué situación nos encontramos. Nos encontramos con, por ejemplo, en la imagen de la derecha, en la que tenemos una ausencia total de tejido, observamos evidentemente que tenemos una carencia de tejido blando, y evidentemente la carencia de tejido blando va acompañada, lógicamente, de la pérdida de ese tejido duro, de soporte, en este caso ese hueso alveolar, y vemos una calidad de tejidos pues, que prácticamente estamos en suelo de boca y con una mucosa alveolar, una encía libre y muy poquito, un par de milímetros de mucosa de encía queratinizada. Y en la imagen de la izquierda, pues bueno, la situación es prácticamente similar, con el agravante a mayores de que todavía tenemos unas fijaciones de titanio que están infectadas, que retienen placa, que evidentemente no siguen una función estética, pero quizás en ese sector posterior tampoco fuese el mayor de los problemas, pero sí que el no estar bien rodeados de huesos esos implantes y una buena encía, en este caso una buena mucosa queratinizada, genera procesos de inflamación y de infección recurrentes hasta el punto de que sus implantes están completamente fracasados, a pesar de llevar pues, cerca de 20 años en boca. Sí que es verdad que a nivel de enfocar un tratamiento hay muchísima diferencia entre la imagen derecha y la imagen izquierda, ya que si todavía tenemos implantes dentales o en el caso de que tuviésemos un diente o una muela infectada o lo que fuere, lo que inicialmente debemos hacer es retirar dichas fijaciones de titanio o, si fuesen dientes, retirarlos. Y, en mi opinión, según también basado en la literatura, tenemos que esperar un mínimo de 2 meses para tener una correcta cicatrización del tejido blando y poder abordar la reconstrucción del tejido óseo de una manera diferida. Yo creo que como primer tip o como primer consejo que les podría dar ya desde el principio es que para que nuestro injerto en un aumento vertical sea predecible y que asuma el menor riesgo posible, es fundamental que la curación de los tejidos blandos sea excepcional. De hecho, en mi práctica privada yo aumento mucho más el tiempo de cicatrización.
no solamente espero 2 meses, yo estoy esperando mínimo entre 3 y 4 meses para asegurarme una buena cicatrización del tejido blando para luego poder abordar el tratamiento. Porque cuando entendamos un poco la biología veremos que la cicatrización de ese tejido óseo no va a depender fundamentalmente del biomaterial y no va a depender fundamentalmente de la estabilidad del injerto. Si tenemos la estabilidad del injerto, tenemos el mejor biomaterial del mundo, pero tenemos un tejido blando de mala calidad, que eso se va a transferir en un pésimo aporte vascular. Si no tenemos hueso, si no tenemos vascularización, no tendremos hueso regenerado. En esta imagen radiográfica es una, digamos, otra visión que nos encontramos los clínicos cuando vamos a abordar un caso. Cuando, aparte de realizar nuestra exhaustiva historia clínica y nuestra exploración clínica y médica del paciente, lo primero que hemos visto es una imagen clínica de la zona a tratar, por resumir, y ahora estamos viendo pues imágenes de reconstrucción tridimensionales a partir de CBCTs o tomografías computerizadas que nos permiten tener una imagen real de qué situación anatómica nos encontramos para diseñar, para planificar y para estudiar cómo abordar este caso para intentar reducir riesgos y tener la mayor predictibilidad posible. Como pueden ustedes ver en la imagen de la izquierda, se observa que hay una fijación de titanio, un implante que se ve así como más radiopaco, más blanco, en una posición de un, digamos, ya no tercer molar, eso parece como un cuarto molar, que nunca se pudo utilizar, ya que colocar un tapón de cicatrización tocaba con el antagonista, es decir, es una fijación que está ahí puesta sin ningún tipo de sentido rehabilitador, porque no encaja una muela, pero mesial a ese implante, o lo que viene siendo distal al segundo premolar, vemos que hay una gran pérdida ósea. Vemos la posición del orificio mentoniano que se encuentra apical entre posición 4 y 5, cosa que difiere, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, en la que la ausencia de este segundo premolar, estar en una posición 4 como último diente, pues tenemos el orificio mentoniano muy implicado y muy relacionado en la zona a regenerar. Es francamente fundamental a la hora de hacer un diagnóstico, desde el punto de vista de predictibilidad de la regeneración de hueso, que tengamos un buen pico de hueso mesial y distal al defecto. Es decir, si nosotros tenemos una raíz del diente hacia el defecto y carece de pico óseo, o ese pico óseo es muy bajo, ese es el límite máximo al que podremos llegar para hacer crecer nuestro hueso. Es decir, existen situaciones que obligan a tener que hacer extracciones de esos dientes para buscar el pico óseo mesial que sea más alto. Por lo tanto, es fundamental a la hora del diagnóstico el tener claro que la predictibilidad de un aumento vertical de hueso va en función de los picos óseos mesial y distal al defecto. Evidentemente, a mayor distancia entre los picos y si los picos son más bajos, nuestra predictibilidad en el tratamiento es francamente mucho menor y nos tiene que orientar si el objetivo es ese o es otro. Si ya nos encontramos en una situación mucho más directa, es decir, ya hemos abierto un colgajo y nos encontramos ya clínicamente en una intervención quirúrgica, pues esto es la imagen que nos solemos encontrar. Nos solemos encontrar, como les decía, esas verdaderas atrofias óseas, esas pérdidas hasta hueso basal, donde nos quedan unos pequeños lechos donde se insinúa dónde estaba el ápice de las fijaciones de titanio que han fracasado, y aquí podemos ver, tanto en el cuadrante 3 como en el cuadrante 4, los picos de hueso mesial, que son fundamentales para poder hacer de una manera predecible el aumento de hueso en sentido vertical. Aquí vamos a ver cómo suelo preparar y estudiar los casos. Una vez que yo mando a un paciente a hacerse un CBCT, una tomografía axial computerizada, sobre los archivos DICOM los monto en un software de planificación digital, de manera que puedo reconstruir un 3D de esa mandíbula o de ese maxilar o de la zona que voy a tratar. De tal manera que me permite hacer unas mediciones reales de pronóstico, de situación clínica inicial, para que yo pueda planificar qué necesidad de tratamiento tengo, dónde se encuentra el canal del nervio dentario inferior, qué hueso residual me queda, para que yo pueda plantear qué tipo de tratamiento o qué objetivos me planteo. Aquí ustedes pueden ver que tengo 4.3 milímetros de hueso residual y hasta el pico óseo tendría una predictibilidad de regeneración hasta 7.8 milímetros.
es decir, 7,8 pues más 4 es lo máximo que podría obtener, y en la zona distal 5 milímetros de hueso, que es lo que podría regenerar, siempre tomando como referencia el canal del dentario. También me permite analizar el defecto, los picos de hueso, como les comentaba también que también me interesa ver la base del defecto, si es ancha, si es estrecha, siendo evidentemente, teniendo mucho mejor pronóstico, una base de defecto ancha, porque de ahí es la mayor fuente de células osteoprogenitoras, desde luego, y en el caso de utilizar una técnica de hueso autógeno, valorar también el cortical, es decir, el hueso, la cortical ósea vestibular que tengo, que me permite decir si tengo una buena zona donante o no. En relación al tema de las periimplantitis, que como les digo, de cada 10 casos que trato, pues 7 u 8 son como consecuencia de fracasos de implantes previos, vemos a lo largo de la literatura, año 2008, 11, 2018, que es una enfermedad evidentemente infecciosa, bacteriana, que tiene una altísima prevalencia, tanto en sujetos y en el porcentaje de implantes, y desde luego llega un momento, como podemos ver en el estudio de Serino del 2011, en el que una vez que tenemos más de 2/3 de la longitud del soporte del implante perdido, o tenemos una profundidad de bolsa implantaria mayor a 7 milímetros, que aunque podamos intentar terapias de mantenimiento, francamente suelen ser muy poco exitosas y tenemos que plantear la opción de extraer, de explantar dicha fijación de titanio, lo que ya nos va a conllevar evidentemente a la atrofia ósea, porque la periimplantitis es una enfermedad bastante, digamos, silente cuando ya el proceso es grave. Es decir, normalmente suele empezar con un proceso de mucositis, que es un ligero sangrado, que normalmente si se diagnostica de una forma precoz se puede controlar con mucha mayor sencillez, pero cuando ya progresa, afecta al hueso y si ya se empieza a infectar, que es cuando el paciente ya nota un dolor, una molestia o una inflamación, realmente el proceso es francamente muy activo y el tratamiento ya no solamente influye de esa profundidad que tengamos de bolsa, sino también influye la superficie del implante, la situación de ese implante, donde está localizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchos casos hay que acabar retirando esas fijaciones de titanio. Y cuando la retiramos, nos encontramos con este tipo de defectos que, francamente, están al orden del día. Es decir, hemos avanzado en la implantología como una grandísima solución para pacientes inicialmente totalmente desdentados y parcialmente desdentados posteriormente, pero inherentemente a dicha terapéutica vienen asociados una serie de problemas, como son, evidentemente, lo que estoy comentando, las periimplantitis con ese origen bacteriano, que desde luego tenemos pocas herramientas o una dificultad bastante técnica para poder estabilizarlas en muchos casos. Y también el desarrollo de superficies cada vez más bioactivas de los implantes, microporosas, pues muchas veces juegan a favor en una osteointegración rápida, pero juegan en contra en un mantenimiento ante un problema infeccioso. Con lo cual, siempre en la clínica tenemos que decidir muchas veces qué tipo de implante colocamos y por qué. Que bien es verdad que un implante perfectamente colocado, con una cantidad de hueso alrededor estupenda y con una fabulosa mucosa queratinizada, no está exento de ser susceptible a una periimplantitis, pero desde luego cuantos más factores tengamos controlados y desde luego mayor seguimiento hagamos y mantenimiento de nuestros implantes colocados, está claro que se reduce de una manera muy importante la patología periimplantaria y sin lugar a duda la morbilidad posterior quirúrgica, porque los tratamientos, sean con una técnica u otras, no dejan de ser quirúrgicos, con un grado de morbilidad pues, más importante que en la situación inicial y desde luego con una demora en tiempo de tratamientos, que todo eso forma parte del conjunto del tratamiento. Lo que nosotros esperamos, o lo que nos gustaría obtener de una forma predecible y segura, es pasar de una imagen, como vemos en la izquierda, a otra de la derecha, de una forma predecible, de una forma segura. La técnica que haya utilizado para pasar de un lado a otro debería ser lo menos importante. Lo más importante debería ser entender la biología de exactamente cuál es el proceso de cicatrización ósea que se genera para que haya un crecimiento de hueso empleando las técnicas que tengamos y desde luego que esas técnicas sean seguras y sean predecibles. Que desde luego, revisando la literatura actual,
el grado de complicaciones francamente es muy alto. Dentro de las técnicas actuales para abordar este tipo de casos, fundamentalmente, en mi opinión, hay dos que sobresalen del resto sin lugar a dudas. Evidentemente, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, la regeneración ósea guiada con membranas no reabsorbibles, con o sin refuerzo de titanio, en función de si se colocan o no al mismo tiempo los implantes, las fijaciones de titanio. En mi opinión, yo no las colocaría, es decir, yo creo que lo suyo es regenerar y después colocar los implantes, ya que el riesgo es francamente alto. Y la imagen de la izquierda, que viene siendo una evolución y una modificación sustancial de lo que viene siendo un injerto monocortical autógeno. Es decir, el concepto de la técnica Split Bone Block Technique, que es lo que se conoce como la técnica de la lámina, técnica del encofrado o la famosa técnica del profesor Curie, consiste en hacer una reconstrucción mediante láminas de hueso y hueso autógeno particulado, que ahora explicaremos el paso a paso. La similitud de las imágenes, el concepto es el mismo, es decir, siguiendo los criterios del profesor Wang publicados en el año 2006, para nosotros hacer un aumento de hueso horizontal y fundamentalmente cuando es vertical, un 3D, que sea horizontal y vertical, tenemos que cumplir una serie de principios, como son, evidentemente, un cierre primario sin tensión, hay que favorecer la angiogénesis, como os les he comentado, si no hay un buen aporte sanguíneo, no hay hueso, no hay crecimiento óseo, que haya una estabilidad absoluta en lo que es ese material que hemos colocado ahí, que no haya ningún tipo de micromovimiento y que se mantenga el espacio. Y esos principios se siguen en estos dos tipos de técnicas, donde el mantenimiento del espacio se lleva a la diferencia, es que en el lado de la izquierda es una lámina cortical de hueso autógeno de menos de 1 milímetro de espesor que hace de barrera biológica, hace como una membrana biológica, versus la imagen que ustedes ven en la derecha, donde lo que mantiene el espacio es una membrana que es no reabsorbible. Los dos sistemas llevan un sistema de fijación, la lámina de hueso con unos tornillos de osteosíntesis, las membranas con unas chinchetas y el espacio se rellena, en el caso de la técnica de Curie, única y exclusivamente con hueso autógeno, y en las técnicas de regeneración ósea guiada se mezcla un semi-injerto con hueso autógeno en diferentes porcentajes de mezcla. Inicialmente se hablaba de un 50% de autógeno, 50% de semi-injerto. En las últimas conferencias, por ejemplo, el doctor Simeon, por ejemplo, hablaba de un 80% de autógeno, un 20% de semi-injerto. Aquí, como ustedes pueden ver, en relación a lo que nos dice la literatura en el año 2019, pues he destacado dos artículos donde se habla un poco de la calidad de estas revisiones en aumentos verticales y también un artículo pues, muy conocido, también recientemente publicado, sobre la efectividad de las técnicas en aumento óseo-vertical, que firma como primer firmante el doctor István Urban, pero que están también como firmantes compatriotas míos, excelentes profesionales, como son Eduardo Montero, Alberto Monge y Ignacio Sanz. Entonces son estudiantes profesionales, es un honor, de verdad, que firmantes también españoles pues, estén en este tipo de artículos de tal nivel científico, es un orgullo. Bueno, pues tanto en este primer artículo, dentro de las limitaciones del estudio, pues bueno, que hay diferentes técnicas que nos pueden ayudar a obtener aumentos óseos verticales, pero esta justificación de que son muy dependientes de la mano del operador, desde luego ya nos ponen un poco en una tesitura de que si una técnica no puede estar al alcance de todos o que está en el alcance de muy pocos, es que ya no es una buena técnica. Con lo cual está claro que hay mucho que trabajar en las técnicas de aumento óseo vertical cuando hay tanto sesgo a la hora de obtener buenos resultados, hay tanto sesgo en las publicaciones, pero desde luego se repite de una manera muy común en todos los artículos dos frases. Una, que es que este tipo de tratamientos representan el mayor desafío clínico para los cirujanos orales, y por otro lado, que son muy dependientes de las manos del operador. Y eso son ya dos frases que ya limitan mucho o nos dicen francamente, claramente dónde estamos. Y en el otro artículo, el del doctor Urban, pues nosotros vemos aquí que se habla fundamentalmente, se revisan tres tipos de técnicas, evidentemente la distracción osteogénica, la regeneración ósea guiada y los bloques óseos, y se obtienen los siguientes resultados. A ver, la media de aumento óseo es de 4.16 milímetros, tan solo 4.16 milímetros de ganancia ósea,
y con casi un 17% de complicaciones. Y dentro de los tres apartados de distracción osteogénica, regeneración ósea guiada y injertos en bloque, vemos que la técnica en la que se consigue mayor aumento es en la distracción osteogénica. En la regeneración ósea guiada se obtiene 4.18 milímetros, pero con menor porcentaje de fracaso o complicaciones comparado con las otras, y que en los bloques de hueso tan solo se aumentan 3,46 milímetros con un porcentaje también de fracasos o de complicaciones importantes. Lo cual, esto es para centrar un poco en qué situación estamos. Por lo tanto, vemos que las complicaciones son comunes y por eso tenemos este tipo de problemas. Como les comentaba, estamos hablando de que la predictibilidad, según diferentes artículos y resultados que dan, al final lo que se habla es que no se llega ni a 5 milímetros de una forma segura en lo que es el aumento vertical de hueso. Y como ustedes pueden ver aquí en la imagen, en este caso, por ejemplo, que estoy en hueso basal, como les comento, por fracaso de implantes nuevamente, vemos que si yo aumento simplemente de una forma segura o más predecible, con un 17% de complicaciones, tan solo 4.16 milímetros es insuficiente para que yo pueda rehabilitar este caso. Con lo cual está claro que estamos hablando de cosas que no están científicamente documentadas y que tenemos que un poco avanzar, pero siempre con unos conocimientos muy sólidos de la biología. Como les decía, estos 5 milímetros de aumento de hueso, francamente, sinceramente es muy poco. Yo desconozco en profundidad, o sea, cómo se manejan este tipo de casos en Perú, pero sí que es verdad que aquí en Europa y en España es francamente muy complicado. Es muy complicado, hay mucho auge con este tema, porque esto es directamente proporcional a país donde más implantes dentales se ponen, más incidencia de periimplantitis, más incidencias, o sea, más casos de regeneración. Y nos encontramos francamente ahora en una situación en la que las técnicas que manejamos habitualmente, pues estamos viendo que no son suficientes, y el poder de la biología, los factores de crecimiento, las células madre, pues son una serie de campos que se están desarrollando y que en los próximos años seguramente harán un cambio de paradigma en lo que viene siendo este tipo de abordajes en reconstrucción ósea. Pero como les decía, la literatura, tanto en aumentos horizontales, ojo, que los aumentos horizontales muchas veces se banalizan como que evidentemente la predictibilidad es más sencilla, pero un aumento horizontal depende de cuánto partamos de inicio. Si tenemos una cresta de 1 milímetro, regenerar 7 u 8, francamente es muy complicado. Si hablamos de regenerar 3 o 4 milímetros, volvemos a estar en la media de la que la literatura pues, nos da un cierto soporte. Es decir, aquí estamos viendo diferentes firmantes donde las ganancias en horizontal son de 3.9 y en vertical de 4 milímetros. Estamos siempre en ese rango. Igual que en otros artículos donde también hablan de aumentos horizontales y verticales y en ningún caso llegamos a esos 5 milímetros. Y por desgracia, cuando tenemos problemas importantes de fracasos de implantes, los defectos que nos encontramos son, en la inmensa mayoría de los casos, infinitamente superiores a 5 o 6 milímetros de hueso, de pérdida ósea. Con lo cual, si hemos perdido esos 5 o 6 milímetros y nuestro objetivo es, por tanto, recuperar esos milímetros, viendo los datos que tenemos en la literatura, casi podríamos concluir que no tenemos alternativa. Es decir, si nos basamos en la ciencia publicada actualmente y solamente la distracción osteogénica está por encima de esa media, pues francamente está claro que el escenario que tenemos es francamente complejo. En el artículo que les comentaba del doctor Urban, solamente se hace de referencia, o han entrado como criterios de inclusión, solamente 2 artículos que se asemejan a la técnica del doctor Curie. Uno es el que ven ustedes a la derecha, que es firmado por el doctor Luca de Stávola, que ese sí que es técnica de Curie, técnica de láminas con abordaje en túnel, que luego les explicaré, y este artículo, que es puramente Curie, no refleja complicaciones y tiene unos 6 milímetros de aumento vertical con una absorción de un 8,4%. Sin embargo, es una serie de casos, evidentemente, la evidencia científica, el potencial científico de este artículo es evidentemente reducida, no es una revisión sistemática, es una serie de casos, pero sigue la técnica. Y el otro artículo que han incluido en esta revisión, que incluye lo que llaman la shell technique, la técnica de la lámina, pues es del doctor Yu, pero no sigue exactamente la técnica de Curie, ya que, como pueden observar en la tabla de complicaciones, se colocan membranas de colágeno reabsorbibles,
sí que se coloca una lámina cortical de hueso, pero, o sea, la técnica de Curie, pero se cubre con una membrana. Entonces, no exactamente la técnica de Curie, pero en cualquier caso, lo que les quiero explicar es que el porcentaje de complicaciones es bastante inferior a lo que refleja la literatura en otras técnicas y los milímetros de aumento, desde luego, están por encima de los 4 milímetros, que es una barrera que parece infranqueable a priori según la literatura publicada ahora mismo. Por lo tanto, cuando tenemos que tomar decisiones para ver cómo afrontar este tipo de casos, pues influyen muchas cosas. Influye el paciente, influye el defecto, los tejidos blandos, la capacidad osteogénica y también el diseño de las incisiones. Es fundamental el diseño de las incisiones. Es como todo. O sea, nos han dicho muchísimas veces en la universidad lo importante que son el diagnóstico, lo importante que son las ciencias básicas. Sí que es verdad que muchas veces ese afán de intentar aprender técnicas pues nos obliga, no, cometemos el error de pasarnos determinadas fases iniciales, pues no preocuparnos por obtener una buena base científica y por lo tanto nos lleva a cometer errores y luego no entender qué es lo que nos está pasando y sobre todo no saber resolverlo. Por lo tanto, hay que ir paso a paso. Es muy importante el diagnóstico y es muy importante la planificación y es fundamental las incisiones. ¿Y por qué digo son fundamentalmente las incisiones son muy importantes? Porque si no tenemos un buen aporte vascular, no hay crecimiento óseo. Y el primer problema que nosotros creamos es dañar esa vascularización con nuestras incisiones. Entonces tenemos que tener muy claro cómo las hacemos y por qué. Siempre hay que trabajar en una balanza. Por lo tanto, desde el punto de vista del paciente, hay que tener muy claras cuáles son las expectativas del paciente, qué patologías tiene de base o qué fármacos toma, así como los hábitos, el estado periodontal y muchos más factores. Es decir, esta técnica tampoco vale para todos los pacientes. Es decir, si un paciente tiene una necesidad, pero no considera que tiene que llevar unos tiempos de espera, tiene que llevar unos cuidados, que no puede fumar, o su expectativa realmente, tú identificas claramente que no va a seguir el patrón que tiene que seguir, pues desde luego no será un buen candidato para el éxito. Desde el punto de vista del defecto óseo, como les he comentado, es fundamental determinar los picos de hueso mesial y distal. Evidentemente, a mayor extensión, lógicamente la técnica es más complicada, digamos que la biología va a tener que trabajar más. En mi opinión es muy importante la base del defecto. Cuanto mayor sea la base del defecto y más ancha, mejor mejor capacidad osteogénica vamos a tener y mejores resultados, desde luego, y evidentemente la localización es fundamental. No es lo mismo una zona estética anterior que una zona posterior, ya que en este tipo de técnicas evitamos totalmente el colocar cualquier tipo de prótesis provisional removible. Es decir, si tiene que llevar el paciente una prótesis provisional, tiene que ser fija. Es decir, o no la lleva o la lleva fija. O si no, removible tipo EXIS, pero en cualquier caso no puede tocar absolutamente para nada el tejido blando que está cubriendo y protegiendo nuestra regeneración. Y eso, desde luego, es un hándicap. Desde el punto de vista de los tejidos blandos, como les comenté inicialmente, la salud de los mismos es fundamental. Por lo tanto, si tenemos que hacer algún tipo de extracción o explantación, yo recomiendo esperar un mínimo 2 meses. Yo recomiendo esperar un poco más. También es interesante analizar el fenotipo de tejido blando, si tenemos mucha encía libre, encía queratinizada, lo cual nos va a determinar qué tipo de técnica muchas veces emplear. Es decir, si tengo que hacer un abordaje crestal, necesito tener una cierta cantidad mínima de encía queratinizada para cuando realice mi incisión y luego el poder suturarla, esa mucosa, esa encía queratinizada, en 2 planos, bochones horizontales, para que el tejido se me quede bien sellado, aparte de liberar los colgajos y otra serie de detalles técnicos. Sin embargo, a lo mejor si tengo muy poquita encía queratinizada y tengo mucha mucosa libre, encía libre, pues a lo mejor según qué operación puedo hacer un abordaje en túnel superióstico que me evita ese problema, o si tengo que hacer manejos de tejidos blandos previos. Analizo la calidad y la cantidad de dichos tejidos, es decir, si aunque hayan pasado 2 meses de cicatrización, si esa cicatrización no es correcta, o veo que es un tejido muy maduro o que hay una desorganización del mismo que no es exactamente ideal, pues lo que les comento es que hacer un tratamiento de tejidos blandos previo, y analizamos también mucho el fondo de vestíbulo, pues qué margen tenemos para luego poder movilizar los colgajos. Desde luego, la capacidad osteogénica del defecto, esto sin duda es lo primordial y es lo más importante junto con la vascularización, y por lo tanto esa capacidad osteogénica, desde luego el órgano, entre comillas, regenerativo que tenemos a nivel óseo y en la cavidad oral, desde luego es el periósteo,
el periósteo es la mayor fuente de células osteoprogenitoras, tenemos células madre mesenquimales que se van a diferenciar en osteoblastos como células productoras de hueso, es la mayor fuente que tenemos a nivel oral, el mantenimiento de ese periósteo en salud y lo mínimo comprometido posible juega directamente a favor del éxito del tratamiento y, evidentemente, las radiaciones, la farmacología, pues van a influir en esos tejidos con los que vamos a trabajar. El diseño de la incisión, como les comentaba, es fundamental desde el punto de vista de la vascularización, pero también el manejo de los colgajos. Y no es lo mismo tener un defecto en un maxilar superior, en el cual yo tengo un colgajo vestibular, pero tengo un colgajo palatino, que ese colgajo palatino es prácticamente imposible, y sin prácticamente es imposible desplazarlo verticalmente. Sin embargo, en la mandíbula tenemos dos colgajos, vestibular y lingual, que tienen componente muscular y que sí nos permiten con mayor facilidad el avanzar coronalmente los dos. Las zonas estéticas, evidentemente, siempre son un desafío y la calidad de los tejidos es fundamental. El motivo de este webinar, tengo un montón de casos clínicos que les voy a enseñar ahora mismo y no es entrar en detalle porque esto se daría para una formación sin lugar a dudas de una semana mínimo, porque tendríamos que hablar mucho de la angiogénesis, cómo se produce, qué factores influyen, cuáles fueron los niveles de concentración, de cómo influye la hipoxia en esta situación, la diferenciación celular, bueno, un montón de señales intercelulares que influyen en esta cascada de eventos para que se produzca la curación de un alvéolo o de un hueso dañado. El papel de las células madres mesenquimales, que desde luego ahora mismo son la mayor fuente de investigación, ya que existen muchas estirpes celulares que según con qué mensajeros y comunicaciones químicas entre células y a través de la matriz extracelular se pueden diferenciar en células osteoplásticas, es decir, células productoras de hueso, y eso lo podemos encontrar desde los propios células mesenquimales del adulto que se encuentran en el periósteo. Nos podemos encontrar en determinadas células que cubren los vasos, como pueden ser los pericitos, que también han demostrado una capacidad para poder entrar como células madre. Aparte también células derivadas del tejido adiposo, es decir, sí, células del estroma. Existen un montón de células que pueden acabar, según con qué mecanismos, trabajando de una forma directa y diferenciándose en células productoras de hueso. Evidentemente, los factores biológicos y las señales de comunicación intercelular son tan importantes como las células, es decir, aquí es una orquesta donde diferentes eventos orquestados funcionan a favor de que se produzca la curación ósea. Evidentemente todos conocemos las proteínas morfogenéticas, las famosas BMPs, pero existen otros muchos factores que influyen desde el punto de vista biológico y desde luego también las señales de comunicación intercelular, que también serían otro tema aparte, ¿no? Al final, el poder osteogénico que nos encontramos en un defecto es fundamental para que nosotros podamos analizar qué es lo que el cuerpo nos va a dar, qué es lo que no tenemos, para que nosotros podamos determinar la predictibilidad del tratamiento. Y desde luego no quería pasar por alto la función que tiene el periósteo. Y desde luego, en artículos que no van a ver si el periósteo es válido o no, sino que lo toman como zona control para valorar otro tipo de biomateriales, en este artículo publicado por Sino en el 2007, aquí vemos que en una mandíbula animal se colocan ahí 3 implantes que se dejan totalmente fuera del hueso. Aquí no se valoran ni picos de hueso, simplemente es que esto es la zona control de una zona en la que se utilizaba una membrana y biomateriales. Sin embargo, en esta zona solamente se colocan los tornillos y se dejan cubiertos por el periósteo. Y es importante ver cómo sin biomateriales, sin colocar membranas, sin hacer absolutamente nada, solamente con levantar el periósteo, tenemos casi una ganancia de 1 milímetro y pico de hueso solamente por la propia capacidad osteogénica del periósteo. Y esto, francamente, es muy importante. Igual que en este artículo, publicado recientemente en el 2019, donde sobre animal también se colocan unos tornillos, y se hacía como comparar 3 cosas. Cogían un trozo de hueso, me parece que era de una tibia, se levantaba y se hacía como un injerto monocortical, como un injerto a distancia, y la zona D, que es la interesante, es la que se deja sin nada, que al igual que en el artículo anterior, lo que pasa es que se separa el periósteo del hueso, y como ustedes pueden ver, esa zona D demuestra claramente el poder osteogénico del periósteo, ya que no se colocaba nada ahí, y pueden ustedes ver como a 2 semanas, 5 y 8 semanas tenemos un crecimiento de hueso. Este crecimiento de hueso, lógicamente, es insuficiente
para hablar de una regeneración de los milímetros que necesitamos. Pero viene a demostrar clarísimamente que la separación de ese periósteo y que al cabo de las semanas se produzca nuevo hueso debajo de él, evidentemente es porque la capacidad osteogénica del periósteo está ahí y está demostrada. Cuando hablamos del hueso autógeno, desde luego, no solamente en odontología, sino en cirugía traumatológica y en otra cirugía maxilofacial, el hueso autógeno, sin lugar a dudas, ha sido siempre y será el gold estándar desde el punto de vista de materiales de regeneración. La literatura lo avala clarísimamente como el hueso ideal para regenerar. El problema del hueso autógeno reside en que evidentemente hace falta una zona donante de hueso que en caso de, por ejemplo, en cirugías pediátricas no tenemos, esas zonas donantes no están disponibles, o por ejemplo, la morbilidad de ir a un segundo lecho. Desde luego que son los dos grandes hándicaps junto con la cantidad de hueso que se puede, que tiene un límite, que no es inacabable, ¿no? Pero desde luego, los puntos fuertes del hueso autógeno son sus propiedades osteogénicas, único material osteogénico, osteoinductivo y osteoconductivo, siendo los senoinjertos o materiales aloplásticos solamente osteoconductivos. Parece también que los aloinjertos sí que tienen una cierta osteoinducción, y el futuro irá por que estos materiales aloplásticos o estos senoinjertos o estos aloinjertos se les añada algo más como factores de crecimiento para hacerlos más osteoinductivos posibles. Lo ideal también sería que fuesen osteogénicos, pero también hay que ver que la situación actual a nivel de investigación, del coste, de la cantidad de células que habría que cultivar, saber las concentraciones también de factores de crecimiento, saber qué reacciones ectópicas pueden tener en diferentes zonas son un problema. No es solamente colocar un material ahí y ya está, sino que esto es francamente mucho más complejo. En relación a los casos clínicos, que es francamente lo más interesante, disculpen que bueno, me he extendido un poquito más de lo que pensaba en la introducción y eso que se lo prometo que he intentado reducirla al máximo. Bueno, aquí les presento este caso clínico, que es una zona mandibular, una mandíbula completa, donde por fracaso de implantes nos encontramos con ese defecto bastante importante. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda cómo se insinúa ahí la salida del nervio mentoniano y el defecto anterior tan enorme que nos encontramos en la zona de la premaxila, o sea, la zona de la sínfisis, perdón, y sin hablar de la zona posterior, que evidentemente ya era atrófica per se antes porque había llevado implantes angulados. Aquí les presento el caso en el CBCT. Entonces, pues bueno, en su día se hizo una prótesis híbrida tipo Brånemark con 5 implantes, 2 de ellos angulados, con una prótesis de Toronto, una prótesis híbrida metal-resina fija. En los sectores posteriores, pues en aquel momento a lo mejor había 6 o 7 milímetros, entonces no había implantes tan cortos en aquellos momentos y la solución que se manejaba era esta. También es verdad que en aquellos años los implantes más estrechos eran de 4 milímetros y todos sabemos que en las zonas de la sínfisis muchas veces un implante de 4 milímetros, si el requerimiento sería idealmente 7 milímetros, pues para que esa plataforma de implante tenga un perímetro de seguridad suficiente, pues evidentemente en muchos casos no existía. Y desde luego, la zona anterior, la encía queratinizada, en este caso los implantes, la mucosa queratinizada perimplantaria, no solía ser la mejor tampoco. Y entre que las fijaciones se ponían a veces muy próximas, que si las prótesis no eran muy higiénicas o no había un correcto mantenimiento ni por el paciente ni por el profesional, la consecuencia es que cuando una infección, una perimplantitis está activa, pues nos encontramos francamente con estos desastres que hay que solucionar, porque el paciente está sin boca. Entonces, un paciente que hace 15, 20 años tenía una prótesis y ahora se va a encontrar sin ella durante mucho tiempo, pues francamente es un caso francamente complejo. Y como les decía, hay que hacer la explantación de las fijaciones implicadas. Aquí, por ejemplo, el implante que está en línea media, hay que retirarlo también, porque ese implante está expuesto al defecto, no tengo un pico de hueso mesial. Con lo cual, creo que al final hubo que retirar los 2 implantes, ahora lo veremos en caso, no me acuerdo perfectamente bien, y el implante angulado distal en una posición, pues creo que 30 y 34, pues está perfectamente integrado, pues valoramos no retirarlo porque está perfectamente integrado. Y sin embargo, en las zonas posteriores podemos que tenemos ahí déficits horizontales, pero que son francamente regenerables.
En este caso, yo suelo medir la distancia que tengo del canal a la tabla vestibular para valorar zonas donantes, pero siempre hay que ponderar. Entonces, si yo a este paciente, para hacer una reconstrucción mandibular, una paciente que tendría 65 o 70 años, que su arquitectura física es muy fina, o una mujer muy delgadita, con una estructura esquelética muy fina, si yo voy a hacer una intervención y necesito 2 zonas donantes para reconstruir esta zona, habiendo alternativas, como puede ser la regeneración ósea guiada con membranas, pues en este caso me decanté como primera opción por hacer la técnica de regeneración con membranas. Esta es la situación clínica inicial, una vez retirados los implantes, y yo creo que también el del medio también se retiró, pero bueno, esperando, sí, ahí se puede ver que hubo que retirarlo. Se retira, se esperan 2 meses, y si son 3 mejor, y son 4 mejor, a que el tejido blando esté perfectamente cerrado, y luego planificamos una cirugía regenerativa con colocación de implantes distales y implante en la zona anterior, para luego hacer una rehabilitación sobre 4 implantes. En este caso se pudieron colocar los implantes y hacer las reconstrucciones óseas a la vez, porque estábamos dentro del marco de hueso y porque era predecible hacerlo así, y se hace una regeneración con membrana resorbible, cubiertas por membrana de colágeno nativo y una mezcla de seno-injerto y autógeno particulado cortical rascado, ¿no? Y con eso, con el paso de los meses, pues nos encontramos con una excelente cicatrización, para que finalmente tengamos nuestro hueso regenerado, nuestros implantes colocados y buscar la forma de realizar una nueva rehabilitación que sea lo más higiénica posible y con un protocolo de mantenimiento francamente pues, muy exhaustivo. El antagonista era una prótesis completa, con lo cual nuestras exigencias biomecánicas eran reducidas y la paciente en ese tiempo no llevó ningún tipo de prótesis provisional. Cuando hablamos ya específicamente de la técnica SBB, la técnica de Curie, la técnica del encofrado, el autor es el doctor Curie, digamos, el creador de esta técnica. Tiene un libro publicado donde explica casos clínicos y hay varios artículos científicos publicados también en relación a la técnica con 10 años de seguimiento, pero sí que es verdad que si comparamos el peso científico de la regeneración ósea guiada con membranas no resorbibles versus la técnica del encofrado, evidentemente tiene muchísimo mayor peso científico la técnica de regeneración ósea guiada, pero clínicamente la técnica de regeneración ósea con membranas no cumple las expectativas en muchos casos, o desde luego es quizás a lo mejor muy sensible o en manos de muy pocos. Y eso hace que tengamos una situación que no es favorable y que, en mi opinión, hay que buscar alternativas. Y en mi experiencia, para mí no hay ni la más mínima duda de que este tipo de técnica de hueso autógeno son francamente el gol estándar y la mejor solución en muchos casos. Aquí les voy a poner un breve vídeo para que ustedes vean en qué consiste la técnica de una manera visual y rápida. Una imagen vale más que 1000 palabras, y un vídeo pues ya más. Aquí vamos a la zona donante, siempre es la línea oblicua externa mandibular. Se puede trabajar con piezoeléctrico o con microsierra. Yo trabajo siempre con microsierras de microdisco, con lo cual hago unas ostectomías mesial y distal y apical con unas piezas de mano específicas con estos discos. Se hace luego un punteado crestal con una fresa y con una fractura de tallo verde se unen las ostectomías para obtener una lámina cortical que según el TAC habitualmente puede tener 3-4 milímetros de grosor y que nos permite filetearla, dividirla en el mayor número de porciones posibles. Habitualmente suelen ser 2 porciones, pero a veces hay 3, se pueden obtener hasta 3 y 4 láminas de 1 milímetro o menos. Si tenemos un exceso de grosor, las adelgazamos con un rascador de hueso, como ustedes pueden ver ahí, para obtener hueso cortical, que es francamente muy rico en BMPs, que las BMPs son los factores de crecimiento que son muy osteoinductivos. Este es un vídeo asociado a un caso clínico que no lo voy a presentar ahora mismo, pero bueno, es un poco para que también tengan una idea de cómo se puede hacer un abordaje en túnel superióstico y cómo se colocan las láminas a distancia. La diferencia que tenemos con un injerto monocortical a un injerto laminado es que vamos a hacer un injerto monocortical, pero como si fuese un puzzle. Colocamos un techo. En este caso hemos colocado una lámina oclusal, podríamos haber colocado una lámina vestibular y otra palatina, por ejemplo, pero aquí, una técnica en túnel, tienes que colocar una lámina crestal para que no colapse. Colocamos 2 tornillos de osteosíntesis, que en este caso son de la marca Stoma, que tienen 1 milímetro
nada más de diámetro y son muy autorroscantes, autoperforantes y nos mantienen perfectamente, que no se mueva para nada esa lámina, que es francamente resistente. Rellenamos el gap con hueso autógeno y luego simplemente con una lámina vestibular es suficiente. No hay que colocar la lámina por palatino, no hay que colocar ninguna membrana de colágeno por encima. En este caso se asoció a una técnica de elevación de seno en la porción distal, pero bueno, es porque el caso era así. Y en el lado contralateral, el otro maxilar, en el maxilar superior, en la zona del segundo cuadrante, también se hizo una técnica en túnel para reconstruir verticalmente un maxilar superior. Es que este caso es francamente curioso porque era un maxilar superior bilateral para hacer técnicas de reconstrucción vertical que francamente no suelen ver porque hay otras alternativas de tratamientos que lo suelen solucionar, como pueden ser, por ejemplo, implantes cigomáticos. Pero en este caso, el paciente se propuso las dos opciones. Aquí esta lámina está mal, debería apoyarse en el hueso distal. Lo mismo, se rellena el espacio, se colocan los tornillos, se cierra. Y es un poco la técnica en que consiste, en una zona donante y una zona receptora, todo con hueso autógeno. La literatura, como les digo, aquí ven que está aquí presentada, pues aquí tenemos pues de entre 2003 y 2007, 142 pacientes, reentradas siempre a los 3-4 meses y se hacen biopsias de los tejidos y vemos ahí claramente. Aquí, normalmente, el profesor Curie, cuando hace abordajes en túnel, sectores posteriores, van simultáneos a la colocación de implantes y a la elevación de seno, y la elevación de seno es el único caso en que utiliza un mineral de origen de alga, biomaterial, para colocar ahí. Para los demás casos, todo hueso autógeno. Entonces, aquí se puede ver cómo son las láminas, y aquí ustedes pueden ver también la zona mandibular, pues cómo es la técnica paso a paso. Al final, lo que les quiero decir con esto es que solamente utilizando láminas de hueso cortical y hueso cortical particulado podemos resolver el 90-95% de los casos que llegan a nuestra consulta. Evidentemente son cirugías que hay que operar, hay que tener una habilidad quirúrgica, pero no creo que sea más sencillo trabajar con una membrana no resorbible y más con las complicaciones que generan. Y aquí voy a tratar de justificar las 5 razones por las cuales yo utilizo esa técnica. La primera de ellas es que me permite realizar diferentes tipos de abordajes. Es decir, yo puedo hacer un abordaje crestal, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, que es el similar al que se utilizaría cuando se utilizan membranas, pero también puedo hacer un abordaje paramarginal con una incisión apical y la incisión en túnel. Es decir, yo puedo hacer una reconstrucción 3D con 3 tipos de abordaje. Versus, si lo hacemos con membranas, solamente podré utilizar el abordaje crestal, porque dicha membrana o malla o lo que sea, tiene que ir fijada al menos en 4 puntos distales, ¿no? Entonces ya eso es un criterio, una de las razones por las cuales yo en muchas ocasiones me decanto por esta técnica. La segunda razón es que es la técnica más rápida que existe en el mundo para obtener resultados excelentes en tan solo 16 semanas. Es decir, de mi tiempo de regeneración a mi tiempo de colocación de implantes pasan 4 meses. Y a veces 3 meses. Versus quien dice 6 meses para regeneración con membranas, están utilizando más tiempo, me dicen 6 meses, pero yo una horquilla en entre 6 y 9 meses para colocar los implantes si no se ha hecho de forma simultánea. La tercera razón, evidentemente, es por la calidad de la reentrada. Tú utilizas solamente hueso autógeno, entonces ustedes pueden ver la calidad de las reentradas. Lo que hay ahí es hueso, no hay ningún tipo de material alternativo, todo es hueso. Toda la fase de cicatrización, modelado y remodelado óseo va a ser nativo, y ese hueso es nativo y mantenible. Hay estudios publicados a 10 años con una absorción entre un 6 y un 8%, es decir, eso no llega ni a 1 milímetro, entonces realmente es 1 milímetro. Francamente, es importante tenerlo en cuenta a la hora de qué implante colocar ahí, dónde dejarlo y cómo, pero existen muchas cosas que se pueden hacer, luego veremos. Otra razón fundamental es que te permite aumentos predecibles mayores a 5 milímetros. También es verdad que hay que planificar la regeneración según las necesidades que tengamos. Es decir, si yo tengo un defecto de 16 milímetros, pero a mí con regenerar 10 me es más que suficiente porque es una zona posterior, le voy a colocar implantes de 8 y le van a tener un cuello pulido mecanizado de 2 milímetros, que en una zona posterior no me importa que se vean en la encía, es más, me encanta porque son francamente higiénicos y no es ningún problema y me mantiene mejor el implante, pues no tengo por qué arriesgar mi técnica e irme hasta el límite. No me van a dar una medalla por eso. El paciente quiere muelas, quiere dientes y nosotros vamos a dárselas. Entonces, vamos a hacer que nuestra técnica sea
predecible y segura. Y aquí, pero en la mayoría de los casos, bueno, en la mayoría no, en todos los casos que en este caso que a mí me derivan o que trabajamos en técnicas, son para defectos mayores a 5 milímetros. Y una de las razones fundamentales de las que prácticamente nadie habla, y para mí es fundamental, es cómo plantear una reconstrucción vertical cuando tenemos o el típico molar 7-8 mesializado o un implante antiguo. Si tenemos un implante antiguo que por lo que sea, normalmente eran hexágonos externos, pierden 2 milímetros de forma fisiológica con la conexión protésica, esa zona siempre puede estar contaminada. Si colocamos una membrana no resorbible próxima a ese implante, hay un riesgo de infección muy importante y hay autores que recomiendan directamente, vamos, eliminar dientes con focos, eliminar implantes, aunque es como este que expone 2 milímetros, pero quitarlos. Bien, con hueso autógeno ese riesgo desaparece, porque el hueso autógeno funciona francamente bien al lado de esos molares, al lado de esos implantes, y sobre todo si yo tengo un molar mesioinclinado como un 37 o un 38, si hago una técnica en túnel me permite levantar la encía y colocar mi lámina, si hago un abordaje crestal, el tejido me tengo que volar tanto por el colgajo lingual que luego me engulle la corona y tengo un riesgo de infección muy importante. Si a mayores tengo una membrana no reabsorbible abajo, mi riesgo de infección y de fracaso francamente es muy alto. Y esta razón me parece francamente interesante. Les voy a mostrar rápidamente este caso clínico. Vemos que tenemos un defecto en el cuadrante 3. Este caso me parece que no fue por fracasos de implantes previos. Y aquí hacemos una única incisión para hacer un abordaje en túnel. A veces hacemos una pequeña crestal de 3 milímetros. Este caso lo hemos hecho en la Universidad Alfonso X Sabio en Madrid y siempre con alumnos, con lo cual ahí la incisión crestal es un poquito más grande que los 2-3 milímetros aconsejables, pero es evidente que están en prácticas. Pero bueno, el resultado francamente fue bueno. Aquí ustedes pueden apreciar cómo es la cicatrización desde la situación inicial a la situación a la que vamos a colocar los implantes y cuando accedemos para colocar los implantes, teniendo en cuenta que podríamos haber ganado más, pero les recuerdo que era en ámbito tutorizado esta técnica, vemos cómo luego se han podido colocar los implantes y fíjense claramente la sensación de ese hueso vivo, revascularizado y con una situación de salud perfecta. Manejo de tejidos blandos para aumentar nuestra mucosa queratinizada perimplantaria y luego ya posteriormente llegar a la fase de rehabilitación, que es en la que ya se ha terminado el caso, pero en la mayoría de los casos no tengo fotos con los dientes porque es que yo llego solamente a la fase quirúrgica. Este caso, por ejemplo, que es de un frente anterior, ustedes pueden ver aquí en una zona, en un paciente joven, pues por determinados momentos que suelen ser primero que tengo una endodoncia, luego una renodoncia, luego una epicectomía, luego implantes y luego fracasan los implantes. Quizás por mala suerte, operaciones, 15 cirugías llevaba este paciente realizadas ahí. Vemos las zonas donantes, ya habían sido tocadas bilateralmente, pues con todo y con eso, y con el periósteo, imagínense lo dañado que podrían estar, pues, bueno, afrontamos el caso, poder máximo biológico del hueso autógeno, porque nativamente estaban bastante ya fastidiados. Aquí vemos el caso, lo pueden ustedes ver en el CBCT, donde tenemos el naso palatino, vemos los picos de hueso, la extensión del defecto, vemos la base del defecto que es ancha, pero básicamente lo que tenemos es que tenemos una ausencia de hueso francamente importante. Vamos a ver si voy a dar un poquito de prisa, que tengo unos cuantos casos más. Aquí pueden ver un poco el defecto que nos encontramos. Les recuerdo, paciente joven, 43 años, que se encuentra con esta situación. Lleva ortodoncia, lleva unos dientes de tablilla sujetos con brackets, pero ustedes pueden imaginar la calidad de vida que uno puede tener en la situación. Yo siempre me pongo mucho en la piel del paciente porque es una forma de intentar empatizar y ponerte realmente en a ver cómo puedes dar solución con esto. Bueno, aquí pueden ver, a ver si puedo colocar los cortes para que se vea. Ahí vamos, vamos a verlo, vamos a navegar un momento. Voy a medir la distancia, voy a colocar unas líneas, un poco de la situación ideal de regeneración, hasta dónde podríamos llegar. Ustedes van a ver una línea amarilla aquí y ahora cuando empiece a navegar por los cortes verán un punto amarillo que hace referencia a esa línea amarilla y verán el punto amarillo y donde tenemos el hueso residual. Habrá virutas ahí de semi-injerto de técnicas anteriores, pero lo que sí está claro es que tenemos un buen hueso basal para poder anclar el implante, pero tenemos el problema donde realmente es serio, que es en la zona coronal y donde va a ser nuestra zona estética de nuestros dientes con unas pérdidas de hueso superiores a 7 milímetros.
En este caso, este referidor me pidió que hiciese una planificación para la colocación de 3 implantes. Probablemente muchas veces si tú regeneras todo esto, quizás con 2 implantes sea más que suficiente, pero se planificaron 3 y se colocaron 3. Aquí cambiamos de la pantalla de navegación y les voy a poner, creo que tengo la simulación hecha, que es simplemente una simulación que nos da mucha información para poder orientarnos y para poder planificar. No es que sea el resultado final así, aunque se le aparece francamente bastante al final, pero esto simplemente sería para que nos hagamos una idea con una simulación de implantes, y estos implantes tienen 3,75 de diámetro y 15 de longitud, llevándolos a una situación pues, lo más ideal posible. Evidentemente aquí no tenemos que estar a 4 milímetros del LAC, de la línea alimero-cementaria, porque tenemos una pérdida ósea horizontal, aparte de la ausencia de hueso que tenemos, pero hablando de una situación ideal de poder regenerar lo máximo posible, pues qué situación nos encontramos y vemos cómo nos encontramos cuando le colocamos implantes y nos da la idea real de cuánto hueso nos falta. Pues si teníamos alguna duda de que faltaba hueso, pues cuando hacemos una simulación de implantes, pues vemos realmente qué situación tenemos. Entonces voy a avanzar un poquito y vemos la zona donante. La zona donante, pues bueno, vemos cómo está, es una anatomía bastante estrecha, ya le habían quitado hueso de zonas de atrás, pero no todas las mandíbulas son iguales, las líneas oblicuas externas no están bien definidas y donde estaban ya le han quitado hueso, y es una mandíbula que tiene muchísima altura, pero es muy estrecha. Hay que ver muy bien cuál es la anatomía genética que tiene ese paciente, que ha tenido la genética, para ver qué patrón probablemente de crecimiento o de memoria genética tenga ese caso, porque fíjense ustedes qué mandíbula tenemos, ¿no? Cuestión, imágenes clínicas, se hizo una técnica del encofrado, regeneramos, como ustedes pueden ver, con láminas vestibulares y palatinas, pasamos tornillos de fijación de vestibular a palatino para pincharlas, sujetarlas. Vemos que se hizo manejo previo de tejidos blandos con injertos de tejido conjuntivo, y ustedes fíjense cuando yo hago la incisión crestal, como ya tengo mi mucosa palatina alta, con lo cual ya me da una gran sensación de que voy a poder abordar el caso con mucha seguridad. Aquí vemos cómo hemos llenado todo el hueso, que una de las particularidades es que ese hueso autógeno tiene que estar perfectamente empaquetado en el lecho receptor para que disminuir esa distancia entre las partículas y tener la mayor capacidad osteogénica, es decir, no es como un biomaterial que no tienes que empaquetarlo para que me entiendan ustedes tanto como el hueso autógeno, hay que empaquetarlo mucho. Y le pusimos fibrina, hicimos una sutura en doble capa, aparte tenía mucho tejido, hice un diseño del colgajo vestibular, hice una lengüeta palatina para luego que me ayudase a cubrir todo esto. Puntos, sutura a los 12 días cómo se encuentra. Les pongo esta imagen porque después de una cirugía de 2 horas y media, tu referidor ve el caso y la panorámica es eso que se ve ahí, pues desde luego, para la gente que no está acostumbrada a trabajar con hueso autógeno, claro, si tú ahí le colocas un seno-injerto o cualquier material que sea radiopaco, pues tú ves ahí una pelota blanca y dices, pedazo de regeneración que acabo de hacer, que es el seno-injerto, porque ahí de maduración ósea no hay nada hasta que pasen 2 semanas prácticamente. Pero el hueso está ahí. Si el tejido blando está bien, nosotros lo que no podemos esperar es que incluso a los 4 meses que hagamos una radiografía y veamos un grado de mineralización importante en esa zona. Evidentemente no. A los 4 meses tenemos un hueso inmaduro, un laminar bone, entonces o tenemos un cancellous bone, depende un poco en qué histológicamente, en qué punto estemos, pero colocamos nuestros implantes sobre ese hueso que luego sufrirá carga, se mineralizará, tendrá función y con el paso de un año y medio cada vez se va mineralizando hasta establecerse como un hueso normal. Pero en 4 meses no va a haber una imagen radiológica blanca o radiopaca igual que podíamos ver con un seno-injerto. La planificación que ustedes ven a la izquierda, esa es la cicatrización a los 4 meses. Planificamos la colocación de los implantes y esta es la reentrada y la colocación de los implantes con cirugía guiada para la rehabilitación de este caso, que ya está con provisionales, se llevan varios meses con provisionales, trabajando ahora pues la encía y intentar simular lo máximo que se puedan pues unas pseudopapilas y bueno, trabajando ahí. Otro caso que son muy típicos de la zona posterior, aquí tienen este caso que les presento, que bueno, sé que le enseñé al principio que tenía un defecto, un implante en, digamos, una posición 9, allí que no es restaurable, pero con un grandísimo defecto vertical. Esto me lo mandó un compañero en unas navidades, en plan, doctor, aquí tiene usted su regalo de navidades. Primero que valoro es, 1,
si tengo pico de hueso mesial en el defecto y valoro también la base del defecto, aparte de tejidos blandos y otros datos, ¿no? Y bueno, vemos cómo lo tenemos. Voy a avanzar un poquito más rápido. En este caso lo pongo porque al coger hueso de la zona donante, que en mi opinión me gusta, si tengo buena zona donante, evidentemente mi criterio de selección es donde tengo la mejor zona donante, lo cojo, y si puedo elegir, trato de hacerlo del lado contrario al que voy a regenerar. ¿Por qué? Porque yo considero que trato dos zonas de maneras diferentes y trato de reducir el trauma quirúrgico y la morbilidad y la inflamación en la zona regional. Es decir, si como yo tenga mayor hematoma, mayor edema, mi sistema inmune tiene que trabajar mucho más, tengo mayor riesgo de infección porque dilato más los tiempos de curación, el tener mayor inflamación me puede llevar a una discedia de la sutura, por ejemplo, si la inflamación es muy exagerada, entonces trato de cambiar de áreas para hacer una cirugía en la zona receptora muy limpia, muy rápida y reducir al máximo la morbilidad. Esto era, cuando tú tienes una exposición del nervio ya es programada, tú ya sabes que lo vas a exponer porque lo has estudiado previamente en el CBCT, tú sabes qué distancia tienes al nervio exactamente en cada punto, y cuando le quitamos la lámina, que se ve el canal del dentario, se ve el dentario perfectamente, esponjas de colágeno, cerramos y punto. No, si queremos podemos colocar un fosfato y una membrana de resorción rápida, pero lo más importante es que esa ventana que hagamos, no desgastarle los cantos para que se quede como un defecto autocontenido y que sea autorregenerable. Evidentemente no va a recuperar al 100% ese hueso que hemos quitado, pero va a quedar de una forma bien. Hay casos que reentro, ha pasado los años en el mismo sitio y se puede quitar hueso otra vez perfectamente. Aquí vemos el caso, la maduración que tiene el tejido, la colocación de los implantes, que los implantes se dejaron infraóseos, eso es para la foto, luego se bajaron infraóseos, se colocaron unos pedales transicionales. Y en este caso el referidor le colocó un semi-injerto porque consideraba que, oye, mira, pues yo me quedo más tranquilo colocando un semi-injerto para compensar una posible reabsorción. De hecho, técnica está descrita por el doctor Luca de Stabula, que se llama relining, y que francamente es válida y es una cosa que valoro perfectamente. Y ustedes pueden ver ahí también que ahí está el famoso implante en el 9. Aquí tienen otro caso de otro abordaje en túnel en una zona posterior. Aquí en este caso ustedes pueden ver que tiene un implante también antiguo que hubo que explantar, con lo cual vemos, tengo un implante antiguo que estaba sobreviviendo, pero yo no puedo regenerar de una forma predecible con una superficie de titanio contaminada, expuesta, sin pico de hueso mesial. Tengo que quitar este implante. Si tuviese una exposición simplemente de 1 o 2 milímetros, no tengo ningún problema, pero es que aquí no podría regenerar el hueso con ese implante ahí. Por lo tanto, retiramos el implante, esperamos 3-4 meses y planteamos nuestra regeneración. ¿Y cómo la planteamos? Pues aquí también hicimos una técnica en túnel. ¿Por qué? Porque tenía muy poca encía queratinizada. Preferí hacerla una técnica en túnel, mantengo el periósteo íntegro, coloco mi lámina oclusal con 2 tornillos para mantenerla fija y que dé una inmovilidad completa, relleno, por lingual no pongo nada, o sea, mantengo el periósteo lingual, que es lo que me contiene el injerto, colocamos una tapa vestibular. Y yo entiendo que para muchos de ustedes les genere dudas en plan, pero ¿cómo es posible? Yo era el primero que me pasaba lo mismo. ¿Cómo es posible que sin colocar nada por lingual eso se regenere o no se escape por el suelo de boca o eso no se quede secuestrado? Tal? Pues primero hay que seguir al líder de la técnica, hay que ver sus resultados, hay que entender muy bien la biología y luego tiene resultados compuestos. Porque esto es un caso mío. Evidentemente lo que le he puesto son casos míos, lógicamente, pero este es el hueso regenerado, perfectamente etiquetado por vestibular, por lingual, por oclusal, y mi doctora referidora en este caso, una excelente compañera de Pamplona, la doctora Villarreal, colocó los implantes de una manera navegada con un sistema que se conoce ahora, que es el X-Guide, que te permite estar fresando con GPS, es como una navegación dinámica, tú estás sabiendo en cada momento dónde estás fresando, con la planificación previa que has hecho para no desviarte ni un grado y estar a la posición que debe estar, y ahí se colocan los implantes con los pilares transicionales, manejo de tejidos blandos y pilares de cicatrización. Pero la calidad del hueso regenerado es excelente. Como ustedes pueden apreciar, de la situación inicial al origen. Y aquí vean ustedes que la posición de la lámina oclusal no me he ido a lo más alto del pico, porque mis necesidades no eran esas. Es decir, si yo con esto tengo más que suficiente, tengo que asegurar el tratamiento y el resultado, porque sabemos lo que pasa cuando no lo aseguras. Aquí pueden ustedes ver, escuchar, el hueso que nos encontramos en la reentrada.
¿Vale? Este otro caso de un maxilar superior, estos casos me llegan bastante, este también caso fue operado en la universidad, pero llegan mucho porque aunque hay casos en maxilar superior que se pueden solventar con una elevación de seno, el colapso anteroposterior que se produce en la cresta no se soluciona. O muchas veces la gente no hace una elevación de seno asociada a una regeneración ósea guiada horizontal y quedan unas coronas, pues, que se le empaqueta comida, con una anatomía muy desfavorable, poco estética, que no se importa en esta zona posterior, pero en mi abordaje, lo que tengo que plantear es hacer un abordaje en túnel, reconstruir la cresta, me evito la elevación de seno y luego coloco unos implantes con osteotomos y ya está. Y me evito muchas veces hacer un seno. A ver, todo depende. Aquí, bueno, aquí vemos el caso, periodontal, tratamiento periodontal, siempre, evidentemente, el paciente está periodontalmente controlado. Tengo como inconveniente que me presentan 2 molares del juicio, lo cual me obliga a obtener láminas de los 2 lados. Podría ser un caso perfectamente indicado para hacerlo con regeneración ósea guiada, por evitar la morbilidad que puede generar de riesgo de fractura mandibular el hacer esto. De hecho, yo quité las láminas junto con nuestros alumnos, pero dejamos los molares. ¿Por qué? Porque si no, mi riesgo de dejar la mandíbula muy frágil, el problema no es postquirúrgico inicial, es que ese paciente a los 2 meses lleva un golpe y se le parte la mandíbula. Entonces, hay que ponderar muy bien los riesgos. Quizás sea un caso mucho más indicado para utilizar regeneración ósea. En este caso, al final, lo hicimos con esta técnica, donde está lo que llamamos la corona del tercer molar, me deja una lámina prácticamente transparente, con lo cual no la puedo laminar en 2, y por lo tanto tengo que ir a 2 zonas quirúrgicas para poder obtener tal. ¿Por qué vamos a la línea oblicua externa mandibular? Porque genera mucha menor morbilidad y tengo mejor cantidad de hueso en una situación mucho más favorable. Porque la mandíbula no hay tanta disponibilidad de hueso como a priori parece. Segundo, genera muchísima mayor morbilidad, vamos, muchísima más, y muchas veces la forma de quilla que tiene la mandíbula, esa anatomía que me quiere la lámina, no es del todo favorable, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre la primera opción, sin duda, es la línea oblicua externa mandibular, salvo que haya que hacer una regeneración en sextante 5 y que trabajando en la misma zona pues se pueda trabajar en la mandíbula. Pero inicialmente, desde luego, siempre línea oblicua externa mandibular, técnica paso a paso, colocación de láminas y siempre el mismo resultado. Aquí pueden ver un CBCT posterior a la regeneración, donde quitamos las láminas, se mantuvieron los cordales y se hizo la regeneración. Caso bastante complicado, la verdad. Y la colocación luego de implantes sobre ese hueso regenerado. Entramos, las zonas que están más blanquecinas, que están avasculares del injerto, lo que hacemos es que las desgastamos con una fresa completamente hasta que llegara a un punto de sangrado, porque buscamos hueso vivo. Entonces, estas láminas que utilizamos para que se revascularicen, si por lo que sea no acaban de revascularizar bien, porque el injerto es muy grande o porque no ha llegado, por el motivo que sea, las desgastamos, ya tengo hueso debajo de sobra, y colocamos los implantes en una posición perfectamente bien, desgastamos la posición que tenemos y luego, si nosotros queremos compensar posibles reforzaciones, está perfectamente indicado, como les comentaba antes, por Luca de Estávola, hacer la técnica de relining con seno injerto, con una membrana de colágeno y hacer como una regeneración ósea guiada a modo de proteger una posible reabsorción. Quiero agradecer a mi equipo todo el trabajo que hacemos. Mi marca, Sergio Rodríguez, trabaja única y exclusivamente para compañeros y todas las cirugías son en ámbito hospitalario y siempre con sedación endovenosa, mínimo, si tienes anestesia general también, pero fundamentalmente sedación endovenosa. Siempre buscamos la máxima seguridad para nuestros pacientes y desde luego operamos un caso al día. Nosotros no trabajamos a volumen, trabajamos a calidad y a precisión, porque creo que, por lo menos, además en este tipo de técnicas, lo demandan. No olvidemos, como conclusión, lo importante del hueso autógeno. Si ustedes utilizan una regeneración ósea guiada, cuanto más hueso autógeno particulado en mayor proporción lo mezclen con su seno injerto, mejores resultados tendrán, aunque no es lo mismo una preservación de cresta, por ejemplo, que una elevación de seno, que un aumento horizontal. Evidentemente, mi objetivo en una preservación de cresta pues es quizás evitar la mayor reabsorción posible, y ahí sí que está más indicado colocar un seno injerto, porque como todos sabemos, ese seno injerto tiene una reabsorción muy lenta, incluso años se mantienen las partículas ahí. En una elevación de seno, pues interesa también mantener muy bien el volumen y se puede estratificar o se puede mezclar, pero una regeneración ósea guiada horizontal o vertical,
y sobre todo cuando hablamos de caso vertical, que es el objetivo que estamos hablando en comparación con una técnica única y solamente de hueso autógeno, que es el que tiene para mí mayor potencial biológico, desde luego, pues a mayor porcentaje de mezcla de hueso particulado cortical, mejores resultados. Y no lo digo yo, sino que evidentemente lo dicen autores como el doctor Simeon o el doctor Urban, donde ya inicialmente se habla de mezcla de 50-50 y allá hablan de 70-30, incluso de 80-20. Por lo tanto, si ustedes tienen preguntas, por favor, Simón, muchas gracias. Gracias a mis colegas de Perú por dedicarme este tiempo a escucharme. Es un enorme placer, estoy enormemente agradecido. Un saludo desde España y mucho ánimo a todos. Bueno, aquí si fuera en vivo habrían unos aplausos seguramente. Bueno, te damos las gracias nuevamente por tu dedicación. Antes de pasar la palabra a la doctora, sí que habrían algunas preguntas que me han llegado, algunas en chat y algunas por privado. Okay. ¿Es posible que hayas ya expuesto la respuesta? Porque algunas preguntas han llegado al inicio o a mitad de la conferencia. Pero bueno, no hay problema, las repasamos, no hay problema. Vale. ¿Cuáles técnicas son consideradas más eficaces, técnicas de regeneración, en la literatura? En la literatura, por aval científico, sin lugar a dudas, la regeneración ósea guiada. Vale. Por cantidad y calidad de artículos científicos, sin lugar a ninguna duda. Vale. Después, en su experiencia, ¿qué porcentaje aproximadamente de implantes colocados derivan en perimplantitis y consecuentemente necesitarían regeneración? A ver, el tema el problema que tenemos, por lo menos en España, de la odontología, hay dos problemas, que es el problema de la periimplantitis no es culpa del implante, sino que el operador y el paciente, evidentemente, es una enfermedad bacteriana y es un origen infeccioso, pero sí que es verdad que, por lo menos en España, hay una gran mercantilización de la odontología. Y eso es un poco un problema, porque todos sabemos, cualquier cirujano que coloque un implante debería saber cuáles son las pautas para que tu implante sea predecible en el tiempo, porque está más que demostrado en la literatura que cuanto más hueso tenga tu implante alrededor y mejor calidad de tejidos y mejores mantenimientos hagas, pues desde luego tu riesgo exponencial de periimplantitis disminuye. Pero la realidad dista bastante de eso. Entonces, yo creo que si tú colocas muchos implantes, pero los colocas bien, con un criterio, pues no va a ser de volumen de implantes, sino de saber hacer. Yo creo que la clave, sin lugar a duda, es saber hacer y mantenimiento. Estupendo, muchas gracias. Seguimos. ¿Cuáles son las peores complicaciones de esta técnica? Las peores complicaciones de una técnica de regeneración, sea con hueso autógeno o sea con membranas, sin lugar a dudas, es la infección. Es decir, la infección es la peor complicación. La discencia de la sutura no es, es una complicación, pero desde luego para la gente que maneja, a los colegas míos expertos con los que hablo y tenemos muy buena relación y hablamos, nuestro problema no es que tengamos una discencia de sutura. Nuestro problema son las infecciones. Y desde luego, el grado de infecciones que tenemos en hueso autógeno comparado con semi-inserto y membranas no resolvibles, en mi opinión, no tiene nada que ver. No estoy hablando científicamente, pero desde luego el riesgo de infección que tienes en 6 meses de riesgo posible. De hecho, hay un artículo publicado recientemente del doctor Pierre Gallo, donde habla de las complicaciones en regeneración ósea guiada y, desde luego, la peor, evidentemente, son las infecciones y lo peor son las infecciones que se encuentran dentro del injerto, diferidas, que se encuentran ahí dentro. Tú abres después de 6 meses pensando que está fenomenal y te encuentras ahí que no hay absolutamente nada de eso. Por lo tanto, peor complicación que hay, sin lugar a dudas, las infecciones. ¿Cómo evitarlas? Con una correcta planificación, pero el riesgo lo hay siempre. Como siempre, disminuyes factores de riesgo, mayor éxito. Gracias. Seguimos. ¿Qué opinión tienes sobre la distracción osteogénica en el incremento del reborde óseo? Es la técnica con la que se obtienen mejores resultados según la literatura científica en cuanto a aumentos. El problema que no es real, aplicable al mundo real. A un paciente colocarle un osteodistractor en según qué posiciones. La osteodistracción fundamentalmente tiene 2 problemas.
Primero, ¿a quién se lo colocas? Y segundo, que tienes que tener una anatomía ósea muy favorable para la distracción. Si tienes un defecto en uña o en bañera, que tiene una cresta muy estrecha, que tienes que caer el nervio ahí, no puedes hacer ningún tipo de distracción. Y aparte, el distractor tiene un vector que muchas veces es francamente desfavorable. Por lo tanto, está muy bien, el croc está indicado, pero francamente yo creo que está prácticamente en desuso actualmente. Por lo menos en España. Vale. Después preguntan, doctor, bueno, para felicitarlo por su gran ponencia y casos, pregunta, ¿qué opinión tiene sobre la distracción osteogénica? No, bueno, esto ya era la segunda vez. ¿Qué factores determinan el uso de una técnica de regeneración ósea guiada o técnica de Curie? Yo, bueno, gracias por las felicitaciones al compañero. En relación a lo que influye fundamentalmente para mí, en mi opinión, es la experiencia quirúrgica que tenga el cirujano. Está claro que toda técnica quirúrgica necesita de un entrenamiento, de una experiencia clínica y aquel profesional que maneje perfectamente bien una técnica se decantará por una y el que maneje bien otra se decantará por otra. Y si manejas perfectamente las dos u otras, porque te dedicas única y exclusivamente a eso, pues tomarás tus decisiones como yo he hecho anteriormente. En plan, si yo considero que voy a debilitar mucho una mandíbula, tengo alternativas, la paciente es colaboradora y no va a llevar una prótesis, pues a lo mejor le coloco una membrana y si no le hago otra técnica de autógeno. Por lo tanto, yo creo que lo que va a marcar una cosa u otra es la experiencia clínica del operador, sin lugar a dudas. Y última pregunta sería, doctor, con respecto al injerto, ¿se puede utilizar de otras partes del cuerpo? Porque en las cirugías de neurocirugía, la disección ósea en vértebras son muchas y estas se desechan, pero podríamos aprovecharlas. ¿Qué tan compatible sería para utilizarlas como injerto en maxilar? Puedes verla por escrito en el chat, es la última pregunta del chat. Si la quieres tener más clara. Sí, hay un autor francés que es el de los pioneros y de los padres de esa técnica de regeneración ósea, que es el doctor Tessier. Paul Tessier tiene una experiencia de, no sé, 25.000 casos publicados de hueso autógeno con unas complicaciones mínimas y con todo descrito. Y desde luego hay muchas zonas donantes. Tienes la calota craneal, tienes cresta ilíaca, tienes costillas. Al final es hueso autógeno. Es decir, el hueso, aunque tenga diferente origen embriológico, que sabemos que un lado es intramembranoso y en el otro lado es endocondral, en cualquier caso, una vez que se coloca, en el sitio que se coloca y se hace la técnica de Curie por capas, al final eso cicatriza y luego es indiferenciable histológicamente del hueso de esa zona. Por lo tanto, aquí no se desecha nada. Es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a quirófano y tengo que hacer una gran reconstrucción ósea, mi primera alternativa al no coger hueso autógeno es utilizar hueso de banco fresco congelado, que me da esa cantidad de hueso que necesito, pues, por ejemplo, pues, para poder colocar las láminas si es un maxilar completo o son dos maxilares completos. Si tuviese la posibilidad de hueso autógeno de costilla o de calota de otra parte del cuerpo, sería evidentemente de primera elección. Muy bien. Damos por finalizada la conferencia, pero lo prometido es deuda. La doctora Brenda está aquí, quería decir 2 palabras y si me permiten un instante, me han pedido que comparta una entrega virtual de certificado y ahora cedo la palabra a la doctora. Bien, Simón, muchísimas gracias a Dental Innovation. De hecho, colaborar con la Universidad Norbert Wiener y con la escuela, de verdad, se pasaron en estos tiempos, sobre todo a ti, Sergio, muy gentil por darnos esta ayuda. Nosotros tenemos aquí un lema en Perú que es la educación no puede parar, y efectivamente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, estamos intentando, pues, no pararla y reactivar la odontología de alguna forma virtual como se pueda. Muchísimas gracias, el tema ha sido súper importante. De hecho, qué bueno que sea parte el poder nosotros continuar con un tratamiento y no decir, no, no se puede, porque a veces el hueso no prende, y el autógeno, en definitiva, como tú lo has indicado y como la literatura lo indica, pues tiene una mejora en el sentido de que prenden mejor que los otros, ¿no?
muchísimas gracias Dental Innovation. De hecho, para los docentes de la universidad y para los alumnos, es importantísimo siempre estar pues con temas de actualidad y qué bueno que el expositor justo muestre lo que predica, ¿no? O sea, tú en tu clínica haces justamente eso. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el diploma entregado. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, doctora. Y un saludo a todos. Sentimos que no puedan participar físicamente, pero bueno, la tecnología tiene sus limitaciones. Así que les deseamos un feliz domingo y recordamos que pueden seguir el trabajo del doctor en sus redes sociales. Es muy activo, tiene página web, tiene pues casos publicados y bueno, viaja mucho a nivel internacional. De hecho, nosotros tenemos el honor de acompañarle en sus residencias clínicas que organizamos en Brasil y bueno, y estamos a su disposición para lo que necesiten mediante email o redes sociales. Un saludo a todos y a todas y muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, un saludo muy grande, mucho ánimo a los colegas peruanos, que estamos muy lejos en kilómetros, pero muy cerca. Un saludo y que disfruten del domingo. Igualmente, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.